discutidas, ¿ya? Y prácticamente, así como existen tantas diferentes familias, ¿ya? O personas, existen diferentes interpretaciones de este periodo. Me estoy refiriendo al periodo de la dictadura militar. En la historia muchas veces ocurre que eh, el título para referirse a un periodo histórico va teñido de la percepción o el cariz con cual se mira este periodo histórico, ¿ya? Entonces, primero partir diciendo que el mismo título de este tema, dictadura militar, es controvertido porque las personas que fueron y son, que han apoyado este periodo, el gobierno que existió acá o la dictadura que existió acá, no le llaman dictadura militar y gustan llamarle gobierno militar. Me estoy refiriendo a la gran, se puede decir, casta de Chile, o ellos le llaman la familia militar, ¿ya? Todas esas personas que lograron beneficios económicos que se pueden ver reflejados en sus pensiones, ellos tienen una visión, digamos, positiva hacia la dictadura militar. Por otro lado, las personas que sufrieron los embates de los organismos de represión, obviamente no le llaman gobierno, sino que le llaman dictadura, ¿ya? Entonces, para que nos pongamos de acuerdo un poquito, ¿ya? En este módulo 4 nosotros tenemos que hacer dos actividades, que son ambas breves, ¿ya? Ambas actividades son breves. De la primera actividad, que ya se mandó la primera semana, han respondido 3 personas solamente, ¿ya? La segunda actividad la vamos a dejar consignada hoy y también es breve, al igual que la anterior, ¿ya? Porque la idea es que un poco esto está disminuir el peso ya de las actividades. Esta es la razón por la cual hoy día vamos a estar acá. Yo voy a estar hablándole un ratito de estos temas, ustedes van a hacer dudas y después nos vamos a poner a trabajar, ¿ya? Las personas que no hayan realizado la actividad 1 aún van a revisar su libro, van a empezar a realizarla. Las personas que ya hicieron su actividad 1 van a ir directo a la actividad 2, que se la voy a nombrar por este medio, aunque ya está el LIRMI. Así que las personas que pueden acceder al LIRMI, vayan ahí al LIRMI, ¿ya? Ustedes tienen en el módulo, dice actividad segundo medio, 2 actividades. La actividad número 1, ¿cierto? Que era en relación a responder y proponer 2 perspectivas historiográficas en relación a las causas del pronunciamiento o golpe militar. Esa es la actividad número 1. Y la actividad número 2, que nosotros vamos a trabajar en ella, está consignado trabajar en ella esta semana y la otra, es acerca de evaluar históricamente a la dictadura militar, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en esta actividad número 2? ¿Ya? La dictadura militar se puede estudiar en base principalmente a 3 elementos, ¿ya? Obviamente son muchos más, pero los 3 elementos que tenemos que tener en mente sí o sí es mencionar, ¿ya? Mencionar la violación a los derechos humanos en esta época, ¿ya? Número 2, analizar y ver las consecuencias y cómo se dio la instauración del sistema económico neoliberal, ¿ya? A partir de las diferentes leyes y acciones económicas en la década de los 80, ¿ya? Y también dentro de este aspecto, hablar acerca de las características de la Constitución que nos rige actualmente, ¿cierto? La Constitución de 1980. Bueno, entender cómo se gestó esta Constitución, quiénes fueron los principales responsables de ella, qué características tiene
y cuáles son las consecuencias al día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que al menos elegir dos de estas temáticas, ¿ya? Y responder dos básicas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes eligen derechos humanos, deben hablar de cuáles fueron los principales hechos históricos en relación a los derechos humanos durante la dictadura. Si hablan sobre el sistema económico neoliberal que se impuso en la década de los 80, bueno, explicar de qué modo se dieron estas políticas, ¿ya? Y la pregunta número dos, ¿cierto? En base a las dos temáticas por ustedes elegidas, responder cuáles son las principales consecuencias al día de hoy en relación a la temática elegida. Por ejemplo, al día de hoy, ¿cuáles son las consecuencias que tiene nuestro país producto de la violación de los derechos humanos, si es que eligieron ese tema? O, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias que hay en nuestro país en relación a la dictadura, perdón, a la Constitución de 1980? ¿Ya? Vamos, ustedes tienen que ocupar su texto de estudio para realizar esta actividad. Entonces, vamos primero por mencionar algunas de las temáticas en relación a los derechos humanos, ¿ya? Ya. Eh, una de las claro, estimado Patricio, en ambas actividades utilizar el texto como fuente principal, pero ustedes pueden incorporar otras fuentes, que es la idea, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es que ustedes desarrollen la habilidad de hacer pequeñas investigaciones, ¿ya? Enfocadas en preguntas, eh, buscando información y contrastando información, ¿ya? Debido a que este tema es complejo de explicarlo. ¿Por qué razón? Porque sí o sí uno va a herir susceptibilidades, ¿ya? Ya sea de un lado o de otro lado, si es que se obliga a hablar de la historia tal cual fue, ¿ya? El tema de la actividad uno era las causas de la dictadura militar. La actividad esta que estoy hablando, que ya está el LIRMI, en lo básico, es evaluar la dictadura militar en base a dos de estas tres temáticas propuestas, ¿ok? Que básicamente son el drama social de las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Los aspectos económicos que reconfiguraron a nuestro país, le dieron una forma económica totalmente diferente a la que había tenido durante prácticamente todo el siglo XX. Y el aspecto 3, que es sumamente contingente, ¿cierto? Que es el tema de la Constitución, ¿ya? La idea es que ustedes de esta unidad se vayan con al menos una mediana claridad, ¿ya? Porque tampoco se ve imposible que se comprenda todas las cosas que pasaron, ¿cierto? En apenas dos sesiones dedicadas a la dictadura militar. Por eso es que estoy eligiendo, estoy eligiendo que nos enfocamos en tres temáticas, de las cuales ustedes tienen que elegir dos, ¿cierto? Ya. Yo estoy acá posicionándome. Claro, entonces en relación al texto, esto es nuestra lección 2 de la unidad 4, la dictadura militar, ¿cierto? Y sin ir más lejos, el texto está, lo tiene ahí, las personas por favor que tienen el texto, vayan ahí al índice, y en el índice de la página 17 ustedes podrán ver que la lección 2 de la unidad 4, que es nuestra segunda parte del módulo 4, lo que hablaremos en esta sesión y en la otra, está ordenadito, tal cual.
Lección 2.1, las características de la dictadura militar. ¿Qué significa supresión del Estado de Derecho y qué significa violación a los derechos humanos? ¿Ok? Punto número 2, ¿cierto? La implantación o instauración. Recuerden que el uso de la elección de las palabras para referirse a un hecho histórico o fenómeno histórico cambia todo el sentido y la interpretación de este. Aquí el libro dice la implementación, ¿ya? Este texto de estudio, como ya lo he dicho en este curso y también en otros, los textos de estudio son partidistas. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al gobierno de turno, las palabras escogidas o bien el modo de cómo se nos cuenta, y aquí utilizo la palabra como contar como en relación a un cuento, porque es como un cuento el que nos cuentan, nos dicen, va a variar, ¿ya? Yo esto se lo digo con responsabilidad, obviamente, pero con conciencia de causa, porque eh, yo he ido revisando los textos de estudio durante hartos años, entonces se nota mucho los textos de estudios que hay ahora, porque estamos en un gobierno de derecha, en relación al gobierno anterior de Bachelet, en relación a los textos como este que tengo acá, que también he utilizado, que este es del año 2012-2013, donde estaba el primer gobierno de Piñera. Es eh, gracioso o curioso, por decir una palabra, de, de qué modo se maquilla la verdad histórica en el uso y en el no uso de ciertas palabras y otras, ¿ya? Esto se llama crítica interior del texto o hermenéutica, ¿ya? En otro ambiente se llama crítica literaria y en nuestro caso se llama crítica histórica. Uno de los principales elementos que nosotros debemos desarrollar como habilidad, tanto en el estudio de la historia como en la comprensión de los misterios de la vida, es tener una actitud crítica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en recibir la información, pero no tragársela, digamos, recibir la información y tener la actitud de contrastarla con otras fuentes, ¿ya? Yo leí sus ensayos históricos y con respeto les digo que había muchas veces que yo me daba cuenta de que habían cosas que ustedes copiaron y pegaron, ¿ya? Porque eso uno se da cuenta, ¿me entiendes? Entonces, lo contrario de amaestrar, ¿ya? Mentes en función de que tengan una versión, es decir, la del profesor, yo quiero que ustedes construyan su versión de los hechos, quiero que ustedes investiguen. Lo que estoy tratando de decirles es que en el texto de estudio que ustedes tienen, se nos habla de, bueno, el aspecto de la supresión del Estado de Derecho y la violación a los derechos humanos. Luego se nos habla de la implementación del nuevo modelo económico, ¿ya? Yo habría puesto la palabra instauración, ¿ya? O imposición, porque las personas que puedan aprender de este tema se darán cuenta de que no fue un modelo económico que la gente pidió, solicitó, reclamó. Queremos que el Estado se disminuya y se privatice todo. No fue así. Esto tuvo que ver con una política, una macro política económica para el continente americano, en específico para el continente suramericano, digamos, orquestada por Estados Unidos, ¿ok? Y sus organismos bancarios y financieros que quisieron implementar este sistema en nuestro país, ¿ya? A casi como a modo de experimento económico, ¿ya? Hay un documental muy, muy, muy bueno que se llama La doctrina del shock, ¿ya? Yo lo animo a que vean este documental de Naomi Klein.
¿Alguien ha escuchado hablar de este documental, que también es un libro, jóvenes, señoritos, señoritas? ¿Han escuchado hablar de este documental? Ya, entonces ahora ya saben que hay un documental. Bueno, hay muchos documentales sobre este periodo. De hecho, ahora mismo les voy a anotar dos documentales para cuando estaba preparando la clase de la semana pasada. Estuve viendo uno, al menos hasta la mitad, porque dura 2 horas. Anoté el título, entonces les voy a dejar anotados estos dos documentalcitos, ¿ya? Segundo medio. Bueno, el primero que tengo acá se llama la autora Kane, ¿ya? Este documental, La doctrina del shock, lo hizo una investigadora norteamericana, ¿ok? Y que un poco denuncia de qué modo se implementaron políticas neoliberales en América del Sur, y cómo funciona esta política de implementar medidas económicas neoliberales, ¿ya? Un fenómeno que pasó y sigue pasando obviamente en nuestro país, pero que pasó en Argentina hace el 2001, una famosa crisis. Ustedes parece que todavía no nacían en el 2001, pero fue una crisis muy importante ya, que destruyó la economía argentina hasta el día de hoy, no se ha logrado levantar. Y básicamente, eh, ¿cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. En un sistema económico capitalista, ¿cuál es el modelo de Estados Unidos? Se desincentiva que el Estado tenga demasiadas atribuciones, porque esto, dentro de la creencia o de la filosofía, que al fin y al cabo es una creencia, se le llama una ficción. El historiador Yuval Noah Harari es un historiador que hoy día está de moda y tiene varios libros. Se llama Sapiens, un libro, el otro se llama Historia del Mañana. Bueno, y él habla de que en la historia las sociedades, los hombres y las mujeres, generan ficciones, creencias, le otorgan validez y realidad a instituciones tales como la religión y propiamente el sistema bancario, ¿ya? Entonces, esta creencia, la creencia neoliberal, de la economía neoliberal, que en Chile tiene un fuerte arraigo, ya desde la década del 50, algunas personas en su ensayo me hablaron de esto, ¿cierto? La implementación de la misión Kemmerer, la misión Klein-Sachs, ¿cierto? Ya desde la década del 50, Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, estaba tratando de implementar en nuestro país políticas que disminuyeran el rol del Estado. Recordemos que el Estado de Chile había generado un proceso de engrandecimiento a través de la industrialización, a través de la generación de empresas estatales que tenían por fin, por objeto, disminuir la cesantía y la pobreza provocadas por la famosa depresión del 29, ¿ya? Entonces, Chile tuvo una época de industrialización, que hoy día obviamente ya no existe, como existió en aquella época. Generar en nuestro país los productos de bienes de consumo, autos, lavadoras, cocinas, ¿ya? Pues bien, cuando se dio el llamado Gobierno de la Unidad Popular, el Gobierno de la Unidad Popular tenía por objeto que el Estado lograra mayores atribuciones de las que tenía en ese momento. Se estaba realizando una revolución socialista a través del modo democrático, que hasta ese momento ha sido la única vez en la historia, digamos, de que un gobierno de carácter marxista, no reformista, sino que de carácter marxista, había llegado al poder de un modo democrático.
Entonces, las atribuciones del Estado de Chile y el afán que tenía el gobierno de la Unidad Popular a través de Salvador Allende Gossens era que el Estado de Chile lograra controlar las industrias, lo que se llama los medios de producción. ¿Con qué objeto? Con el objeto de controlar los precios para dar un mayor bienestar a la mayor parte de la población. Esta, Esto atentaba contra las políticas que se llevaron a cabo. Para lograr esto, en la historia recibe el nombre de las reformas estructurales. Las reformas estructurales significaba reformar, como dice su nombre, de un modo radical la estructura, la base del sistema económico que imperaba. Ejemplo de esto, la reforma agraria, que en otras clases también lo hemos mencionado, era un enclave cerrado en donde la economía monetaria no existía porque la gente no se le pagaba en dinero, ¿ya? Entonces, los críticos de este sistema agrario llamado inquilinaje, decían que era casi como la Edad Media del feudalismo. Obviamente, esas palabras no tienen razón de ser histórico porque no existían ni castillo ni señor feudal, pero lo que sí era cierto es que eran casi esclavos, ¿ya? Entonces, el gobierno de Allende, y no solamente el de Allende, sino que el de Frei, eh, quisieron realizar esta reforma agraria. La reforma agraria afectó los intereses de los poderosos de aquella época, ¿ya? Y esta es la razón, digamos, por la cual Allende tuvo una oposición cerrada, es decir, una oposición radical a su gobierno. Otra reforma estructural importantísima atacaba los intereses de Estados Unidos, de industriales y capitalistas norteamericanos, porque significaba, digo, ya, porque esto ya no es así hoy en día, la nacionalización del cobre. Es decir, consistía en que las empresas norteamericanas pasaron a, el gobierno de Allende compró sus acciones de un modo unilateral a un precio más bajo del que esas empresas reclamaban. Por lo tanto, ahí se produjo un problema económico internacional, ¿ya? Y se sabe que esta es otra de las razones por las cuales Estados Unidos intervino el gobierno de Allende de un modo secreto, subterráneo, que en aquella época no se conoció tanto, pero hoy día sí lo podemos saber porque ha ocurrido desclasificación de documentos, ¿cierto?, que demuestran que la CIA financió el famoso paro de los camioneros de 1972, ¿ya? No sé si se han podido enterar de eso, pero el tema es que Estados Unidos estuvo muy preocupado de que Chile no se pasara al ámbito socialista y fue personaje, personaje fundamental, digamos, en el derrocamiento de Allende, ¿ya? Apoyado obviamente por la clase civil que representaba a los poderosos de aquella época, ¿cierto? Porque si uno mira las elecciones políticas que hubo en el gobierno de Allende, Allende fue creciendo en el apoyo político, ¿ya? Por ejemplo, en 1970 fue electo con el 34% de los votos y en las elecciones parlamentarias de 1973 había crecido al 46%, ¿ok? Entonces, cuando en la historia nosotros leemos frases que hoy día también escuchamos, que decía, la inmensa mayoría de los chilenos reclamaron y exigieron la intervención gloriosa de los militares, etcétera, esa versión oficial que se nos presentó durante mucho tiempo, cuando uno lee la historia se da cuenta de que no es tan así. Es decir, tenemos dos interpretaciones. Una interpretación como oficial, emanada del poder político de la época, y las versiones que podemos encontrar en la gente común y corriente, ¿ya? Pues bien,
Estoy buscando el otro documental que quiero que... Créanme que en YouTube hay muchos documentales del periodo, ¿ya? Este otro documental salió creo que en TVN. ¿Dónde lo tengo anotado? Déjenme encontrarlo. Guau, ¿dónde está? El famoso paro de los camioneros. Documental, aquí está, disculpen. Este documental es muy bueno, ya dura como 1 hora 40 y se llama Documental. Cuando Chile cambió de golpe. Informe especial. Apareció el 2013. Es de informe especial, es decir, es una versión consensuada. Es bueno porque entrevistan a los timoneles de los partidos políticos que había para 1973. Es decir, entrevista al famoso señor Carlos Altamirano del Partido Socialista y como salió ese año, el 2013, para ese año, recordemos que la historia siempre está en construcción. Entonces, para ese año que se cumplían 40 años del golpe militar, el año 2013 se cumplían 40 años, re, eh, salió mucha investigación, ¿ya? Este evento que ocurrió, imagínense, hoy día estamos en el 2020, ocurrió hace 50 años, aún hoy tiene mucho peso político en el día de hoy, ¿ya? En la definición del voto, por ejemplo, de sus padres o abuelos, les puedo decir que hay mucha gente que vota en función de lo que pasó en esa época, ¿ya? Porque lo que ocurrió en la dictadura militar, en el plano de la violación a los derechos humanos, en el plano eh, de la implementación o instauración neoliberal, y en lo político, fue de tal magnitud que hoy en día prácticamente vivimos con esa carga, ¿ya? Entonces, miren, yo les voy a dejar estos 20 minutos para que trabajen, ¿ya? Para que revisen su texto de estudio, vayan ahí a la lección 2 de la unidad 4, página 220 a la 240. Empiecen a revisar esas páginas, elijan, seleccionen qué temática van a hablar, ¿ok? Si van a hablar de la violación a los derechos humanos o de la implementación del modelo económico, o si van a hablar de la institucionalidad política, es decir, de la Constitución del 80. Y respondan básicamente, número 1, ¿cuáles fueron las características de estos hechos? Y número 2, ¿cuáles son las consecuencias al día de hoy de estos hechos? ¿Ya? Yo creo que ustedes se vayan, que descubran por su propia cuenta, digamos, estos elementos, ¿ya? Entonces, ahora, a partir de ahora que son las 10:40, ustedes se van a poner a trabajar, van a empezar a revisar su libro. Yo voy a estar acá para responder cualquier duda, ¿ya? Pero la idea es que se mantengan conectados y que ya recién a las 11 se empiecen a desconectar, ¿ya? Porque esta es una, entre comillas, nueva política que
se está promoviendo desde la UTP de que ustedes aprovechen las horas de clase para hacer sus actividades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la orden? O sea, la orden, palabra dictatorial. ¿Cuál es la jugada? Ahí sí. Vayan al IRMI, actividad 2 o actividad uno, dependiendo de cuál quieran desarrollar ahora, vayan a su texto de estudio, ¿cierto? Unidad 4, ¿ya? Yo voy a estar acá respondiendo sus preguntas. Voy a estar revisando también estos textos, ¿ok? Profe, ¿Quién habla? Valentina, yo. diga. Entonces hay que elegir dos temas. Claro, esta es la actividad 2, ¿ya? La actividad, estoy hablando de la actividad 2 que está en LIRMI. Podemos comprender la dictadura en base a tres elementos que nos permiten organizar el conocimiento, ¿cierto? Yo quiero que usted elija dos, que se concentre en dos, ¿ya? La extensión mínima es una plana por tema, ¿ya? Entonces, en una plana, en la primera parte me responde la pregunta uno, en la segunda parte de la plana me responde la pregunta 2 y después en la otra plana me responden las dos preguntas del segundo tema elegido, ¿ya? ¿Se entiende? Pueden utilizar el texto, pueden navegar por internet, buscar en Wikipedia, en revisar al menos esos documentales que yo puse ahí. Hay mucha información. Lo importante es que ustedes construyan y descubran la suya propia. ¿Ok? Como les digo, yo voy a estar acá resolviendo sus dudas si es que tienen y voy a ir anotando en el chat elementos a tener en cuenta, ¿ya? Como guía. Así que vamos, pongámonos a trabajar. Otra cosa a decir, ¿ya? Yo estoy actualizando la información de las notas, ¿ya? Entonces, las notas del primer semestre básicamente son positivas porque estoy agradeciendo que entreguen, ¿ya? Las notas del segundo semestre yo voy a ser un poquito más exigente con la calidad de sus trabajos, ¿ya? Nunca con el fin de ponerle rojo ni nada, porque quiero que tengan buena nota NEM en este año adverso, pero igual quiero que ustedes también eh, se esfuercen o mejoren un poquito en sus entregas, ¿ya? Entonces, quiero decirles que voy siempre actualizando la fecha de entrega del ITMI para que ustedes todavía puedan entregar. Entonces, en estos momentos, la actividad del módulo 3 y del módulo 2, ¿cierto? Módulo 3, ensayo histórico, módulo 2, mapa histórico de la grafía, están abiertas para que ustedes todavía entreguen, ¿ok? Eso. Eh, Pongámonos a trabajar, denme un segundo, me voy a servir un café y vuelvo, ¿ya? Ya, volví. Pueden hacerme preguntas respecto de estos temas.
Claro, Pato, en la actividad uno que nosotros en el módulo 4 tenemos 4 sesiones, entonces el módulo fue pensado así, ¿ya? En las primeras 2 sesiones que ustedes, en el tiempo que obviamente ya transcurrió, analizar, investigar acerca de las causas del golpe militar. ¿Por qué se produjo el golpe militar? Es una pregunta histórica, ¿cierto? En vez de hacerla un ensayo histórico, ¿cierto? Porque eso yo sé que les genera más dolor de cabeza y estrés, y no es mi idea, es que ustedes revisen su texto de estudio y se den cuenta de que existen todas estas interpretaciones, ¿ya? Dependiendo del abanico de derecha a izquierda, cada uno tiene su interpretación. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes sepa eso, que existe más de una interpretación histórica. Imagínense que hay profesores de universidad que sacan sus libros y imponen su visión histórica. Entonces, yo quiero que ustedes me hablen, yo las conozco, ¿me entienden? Pero yo quiero que ustedes me den cuenta de al menos 2 explicaciones históricas que me permitan dar cuenta de por qué se produjo el golpe militar o pronunciamiento militar, ¿ya? En la sesión anterior nosotros estuvimos hablando de eso, ¿ya? Eh, Hay mucha interpretación histórica, ¿ya? De hecho, dependiendo del partido político que alguna persona se adhiera, eh, va a existir una interpretación diferente, ¿ya? Hay, hay muchas. Por ejemplo, hay personas que dicen que eh, producto voy a dar una de las tantas que existen, ¿ya? Se le atribuye responsabilidad al Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué? Voy a, Porque la política chilena hasta 1973 se basaba en una política de consensos entre los diferentes actores políticos, ¿ok? Y esta política de consensos en realidad viene del siglo XIX, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en el siglo XIX la totalidad de los partidos políticos representaban a solamente un grupo social. ¿Cuál? La aristocracia o la élite. Otras personas le llaman la oligarquía. Pero como sea el nombre elegido, representaban a la cúspide de la pirámide social. En el siglo XIX, la base, los trabajadores, no tenían representación política. Esto era así en nuestro país. ¿Ok? Ok. En el siglo XX, en términos de política, tenemos la irrupción de las masas hacia el aspecto político. Entonces, si hasta 1920, por ejemplo, la élite, aristocracia u oligarquía monopolizaba prácticamente la totalidad del sistema político, lo que se llama la clase política, a partir de este momento empezó su espacio, que era total, empezó a verse disminuido porque aparecieron los grupos, primero aparecieron los llamados grupos medios, ¿ya? Que llegaron al poder político. Estoy hablando del Partido Radical. El Partido Radical tuvo bueno, estuvieron en el poder desde 1938 al 52, claro, los gobiernos radicales. Y ellos tenían la habilidad política de que hacían gobierno con personas tanto de la derecha de aquella época, que no es nada que ver con lo que existe hoy en día, eran otros partidos políticos, Partido Liberal y Conservador, o con los de la izquierda, partido en esa época comunista que ya existía, Partido Socialista, que también ya existía. Sin embargo, la Iglesia Católica tuvo bueno, siempre ha tenido un poder político en Chile. De hecho, durante todo el siglo XIX y hasta esta época que le estoy hablando, 1920, 1930, 1940, el partido político de la Iglesia Católica era el llamado Partido Conservador y también el Partido Liberal, pero especialmente el Partido Conservador. Ellos defendían todos los intereses que tiene la Iglesia Católica sobre la política.
Entonces salió un grupo dentro del Partido Conservador que eran, se supone, un poco más, por, uno tiene que utilizar bien las palabras, pero eran más críticos y principalmente respondían a un movimiento de renovación al interior dentro de la Iglesia Católica, que era el pensamiento social cristiano, ¿ya? El pensamiento social cristiano buscaba acercar la Iglesia Católica y ponerla más en onda con los movimientos y los cambios sociales que ocurrían en Europa. ¿Ok? Bueno, resumiendo el panorama, para 1957 tenemos la presencia de un nuevo partido político muy fuerte que fue la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene un, un símbolo que es muy elocuente, ¿ya? Lo voy a dibujar acá porque no venía preparado. Pero la democracia cristiana, este es su símbolo. A ver, no sé si se ve. Pero es una flecha. Aquí está. Es el símbolo de la democracia cristiana. Es una flecha que va hacia adelante o hacia arriba y que atraviesa dos líneas, ¿ya? Esas dos líneas que atraviesa representan al liberalismo económico o político, que viene siendo lo que se llama la derecha, ¿ya? Y la otra línea representa el marxismo. En otras palabras, la democracia cristiana, desde su fundación, y el símbolo que hoy día tienen, ellos siempre han propuesto presentar una tercera vía. Ellos se denominan a sí mismos la tercera vía, que es la vía social cristiana, que no es ni capitalismo ni marxismo-socialismo, sino que es un poco confluencia entre pensamientos, ojo aquí, pensamientos, ¿cómo se llama esto? Con un tinte fascista porque tienen influencia del fascismo español, pero por otro lado con un tinte también prosocialista, porque también tienen influencias, aunque no lo crean, del nacionalsocialismo alemán, ¿ya? Entonces ellos proponían que la sociedad se organizara no a través de que el Estado dominara todo, sino que a través de los gremios, ¿ya? Den- eh, yo sé que estoy hablando de muchas cosas, ¿ya? Pero el asunto es que para el gobierno de la Unidad Popular, la democracia cristiana, en vez de haber tenido una actitud como de dialogante hacia, eh, para acercar posiciones hacia el centro y evitar esta polarización que llevó a la dictadura, pero que también podría haber llevado a la guerra civil, ¿ya? Hay gente que le atribuye responsabilidad en el golpe, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es una de las tantas interpretaciones que hay. Hay otras personas que acusan al señor Carlos Altamirano del Partido Socialista de haber extremado el, lo que se llama la retórica de la violencia. La retórica. Ellos en sus discursos hablaban de el poder popular a través de las armas, es decir, la exposición del pensamiento de la teoría marxista de la toma del poder. Entonces, como ven, hay varias interpretaciones. Otra interpretación es que al haberse producido la reforma agraria, se le golpeó en, ahí en lo más, digamos, profundo a la derecha chilena tradicional que tenía su base política en el campo, no en las ciudades. Históricamente la derecha ganaba en el campo, en las ciudades, no sé, Valparaíso, proletarias ganaba la izquierda. Entonces, al haber entrado la democracia cristiana, ¿ya? Y la izquierda, es decir, el Partido Comunista y Socialista, al campo chileno, que era ante un enclave autoritario de la derecha, se dice que ellos, ante la pérdida de su poder político, precipitaron el golpe militar. Otra interpretación, estoy hablando de la actividad 1, es la influencia que tuvo Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.
de evitar que hubiera en América otro país más, además de la República de Cuba, de carácter socialista, ¿ya? Entonces, son muchas las interpretaciones, y este periodo es tan complejo justamente porque hay muchas interpretaciones históricas acerca de las causas, ¿ya? Miren, eh, en relación a la historia y la historia oficial, ¿ya? Eh, Siempre estoy diciendo de que la historia está en construcción, la historia es una materia en disputa, la historia cambia en relación al presente, es decir, desde el presente se escriben historias acerca del pasado que tienen que ver con cómo en el presente se ve la verdad o la realidad. Bueno, hay un evento que se los voy a dejar ahí para que ustedes lo... porque es mejor tener preguntas que certezas, como dice ahí un dicho, ¿ya? Al menos en el ámbito de la historia es mejor elaborar preguntas, más allá de si uno la va a responder todas bien, bien, bien. Bueno, tener preguntas igual es bueno, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo murió Salvador Allende? ¿Han escuchado hablar de la muerte de Salvador Allende? ¿No se mató, profe? Sí. Claro. Si ustedes van a cualquier libro de historia, ¿ya? Si van a cualquier libro de historia, la versión oficial que hay en nuestro país, y en realidad en el mundo, la versión oficial es que él se suicidó, ¿ya? Sin embargo, de un modo subterráneo, porque estas cosas no es que se difundan, hay hay varios testimonios y de hecho investigaciones respecto utilizando técnicas forenses, ya estudiando los ángulos de la bala que se supone que entró por, por debajo del mentón, aquí, ¿cierto? Eh, bueno, hay interpretaciones que dicen que él no se suicidó, ¿ya? Que dicen que él fue acribillado cuando entraron los militares a la sala donde él estaba resistiendo con su arma, ¿ya? Hay todo un tema en relación a la muerte de Allende. La versión oficial que se entregó desde un primer momento es controvertida. Por ejemplo, se selló el ataúd y no se permitió que se hiciera una autopsia de un modo, digamos, objetivo, porque ya el servicio médico legal de la República de Chile estuvo intervenido desde el mismo día 11 de septiembre, ¿ya? Con estos primeros fallecidos, ¿cierto? Allende y gran parte de su escolta. Eh, Se generó el mito, y esto hoy, al menos esta parte está comprobada que no fue así, ¿ya? Se decía que él se había suicidado con un rifle, un arma que le había regalado Fidel Castro, ¿ya? Entonces los militares generaron como la idea de que él se había matado había sido tan cobarde que se había matado con el arma que le regaló el dictador Fidel Castro, etc. Bueno, hoy día está comprobado de que no fue así esa versión oficial que entregaron en un primer momento. No fue en esa arma, porque esto lo miden a través del calibre de las balas y todo un tema técnico ahí del sistema forense, ¿cierto? Y que hay un testimonio que de hecho está ahí en la red, en la web, para que ustedes lo busquen, testimonio no sé si, no, no recuerdo el escalafón del sargento o coronel que asesinó a Allende, ¿ya? Hay un testimonio, al menos de una persona que grabó esta declaración de un militar que estaba en estado de ebriedad, ¿ya? Y dijo, y bueno, y que tanto yo fui el que asesinó al tirano, refiriéndose a Allende, yo lo maté a mucha honra y todo el tema. Entonces, ¿cómo se llama? Versión de los hechos llegó a parar a la justicia, ¿ya? Entonces, en el marco de los, creo que 40 años,
justamente como por el 2013, se reabrió el caso de la muerte de Allende, ¿ya? Y se volvió a consignar de modo oficial que había sido suicidado, ¿ya? Sin embargo, hay otra investigación de una, ahora no recuerdo el título del libro, pero se lo puedo mencionar por ahí, apenas lo recuerde, de una periodista que investigó sobre la muerte de Allende y que ella sostiene que él, recogiendo todos estos datos que le estoy entregando así de modo disperso, de que él no había sido suicidado, sino que había sido acribillado, ¿ya? Porque también tenía balas eh, aquí en el torso. Entonces, cuando uno se suicida, pega la primera bala y después ya no está en condiciones de pegarse dos balas, ¿cierto? Entonces, están esos datos ahí, ¿ya? Esto yo se los digo con el fin de dudar, ¿ya? Es bueno en la historia dudar, ¿ya? Es un elemento eh, tan controvertido como este y que tiene todos los timbres de oficial, se suicidó. Sin embargo, hay más de un hecho, ¿ven? Perdón, hay más de una interpretación sobre este hecho, ¿ya? Eh, Profe, sí, cuando fue no sé si se llama exiliado, pero fue cuando las personas, no sé si fue en el golpe militar, o supongo que ahí fue también cuando estaba Pinochet, ¿o no? ¿me puede O fue un repetir? poco más adelante. Que cuando la gente se exilió del país, ¿Ya? ya, ¿eso fue por el golpe militar o, Ya, ahora le o entendí. el gobierno del Pinochet? Que creo que si no me equivoco, es en el mismo como plazo, por decirlo. Ya, mire, eh, cuando Allende salió electo, Allende salió electo y en realidad cuando él asumió al gobierno, hubo, no decir muchísimas, ya, pero hubo varias familias que de condición económica que abandonaron el país, ¿ya? Tomaron un avión y de hecho esas fotos están ahí de familias como un poco, hoy día diríamos, un poco pelolais ya, porque eran puras personas del barrio alto, que ante el temor de un gobierno de izquierda decidieron irse del país, ¿ya? Ahí hay un hecho. Esa cantidad de personas, no tengo ahora el dato de cuántas personas abandonaron el país, ¿ya? Pero no fue muy elevado. Pero sí es simbólica esa imagen que está ahí porque está esa imagen, ¿ok? Está esa información. Ahora, cuando viene la dictadura militar a partir del 11 de septiembre de 1973, este tema tiene que ver con la supresión del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos, ¿ya? Este tema de la supresión del Estado de Derecho significa que, por ejemplo, en un Estado de Derecho, es decir, en un Estado en el cual el derecho funciona, no sé si han visto las noticias, ahí las personas que hicieron el paro de los camioneros dicen, en Chile ya no hay Estado de Derecho, porque ellos dicen que el derecho no funciona para aquellas personas que son víctimas de estos atentados, en donde se quema la cabina pero no la carga, ¿ya? Ahí hay un tema que es nuestro presente. Cuando se suprime el Estado de Derecho, es decir, cuando el derecho no funciona, se violan los derechos humanos. Y en Chile la dictadura militar fue absoluta y totalmente brutal con los militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista y del MIR, ¿ya? Este tema a mí me interesa, ¿me entienden? Entonces, estuve leyendo de esto más bien en el verano, algunas tesis que encontré, en particular una tesis histórica acerca de la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una organización político guerrillera militar que salió del Partido Comunista con el fin de resistir a la dictadura. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la dictadura, en el lapso de un año, aniquiló, eliminó, asesinó dos veces a toda la directiva del Partido Comunista que habían elegido nueva directiva, porque la directiva oficial, la pregunta que está haciendo usted,
la directiva del Partido Comunista salió exiliada al toque, perdón, de inmediato, ¿ya? De inmediato salió exiliada a Alemania Oriental, a Rusia, a la Unión Soviética. Entonces, dentro de Chile quedó funcionando el Partido Comunista, que para aquella época tenía alrededor de 250.000 militantes, algo no menor, ¿ya? Entonces, eligieron una nueva directiva y los organismos de inteligencia del ejército, es decir, la DINA, ellos se reunían en casa clandestinamente, llegaban, ya, mataron a toda la directiva. Muerte, dolor, luto, ¿cierto? Lo enterraron, qué sé yo. El Partido Comunista volvió a elegir directiva en cabo de unos meses. Volvió a ocurrir esto, ¿ya? Los militares asesinaron de nuevo a toda la directiva, al presidente, al secretario, al tesorero, a todos, ¿ya? Entonces, ese fue el periodo, como que se dice, más oscuro para las personas militantes de izquierda. Año 76 estoy hablando, 1976. Entonces, salió mucha gente al exilio, salir. ¿Ya? Salieron a países como Alemania Oriental, que ya dije, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Cuba, ¿ya? Esa es la razón por la cual hay muchos chilenos hoy día en el extranjero, porque salió en esta época. Algunos volvieron, otros no, ¿ya? Entonces, esta es una de las, por ejemplo, consecuencias de las violaciones de los derechos humanos en Chile, que salieron muchos compatriotas para el exterior. ¿Le respondí? Estimada Krishna. Sí, sí lo entendí, profe, pero a lo que yo iba es que si tenía que ver con la actividad 1, o sea, del módulo 4, la primera, de cuáles fueron las causas del golpe militar, porque usted pidió mínimo dos, que éramos como dos entre sí argumentos o testimonios de personas, porque en esta actividad usted había dicho que podíamos preguntarle tal vez a nuestros abuelos, que tal Claro. vez estuvieron en esta época, y, por ejemplo, mi abuela no se acuerda mucho, intenté preguntarle y no se acuerda mucho, pero mi hermana tenía una compañera en la U que sus papás eran exiliados políticos, sí, así se dice, Claro. que la chica está estudiando gratuitamente en la U por el tema de algo del presidente, una cuestión así que les dan Claro. por ser exiliados políticos. Claro. Entonces, era mi pregunta si... Hija de exiliado. Claro, hija de exiliado. O nieta, también todo eso. También se le llama exonerados. La palabra Ya. exonerado, Kichi, y para el respeto de todas las personas que están conectadas, vamos a ir ya pensando en despidiendo, ya, pero voy a responder esto. Había muchas personas que trabajaban en diferentes organismos del Estado, por ejemplo, no sé, por las personas que trabajaban en la industria de ferrocarriles del Estado, ya que es todo un tema. Que Ferrocarriles del Estado era una industria, una empresa del Estado que la dictadura, en otras palabras, los grupos sociales que apoyaron la dictadura quisieron eliminar para ellos tener cabida en un nicho de negocio que no existía. Los dueños de los camiones, no los camioneros que se pararon, sino que los dueños de camiones generaron esta desmantelación de ferrocarriles. Entonces hubo mucha persona que por el hecho de ser de izquierda perdió el trabajo, ¿ya? Lo echaron de las pegas y no encontraron pega y tuvieron que, muchas personas cayeron en la pobreza, qué sé yo, trabajos informales. Las personas que tenían contactos políticos pudieron salir del país, ¿ya? A personas que no solamente lo habían echado, sino que lo habían echado, pero también lo habían torturado, qué sé yo, salieron del país. Entonces, estas personas que tuvieron que salir del país de un modo involuntario y que perdieron el trabajo y que además fueron torturados, generando secuelas físicas y o psicológicas, bueno, entonces el Estado, a través de diferentes políticas en los gobiernos de la concertación, generó políticas de reparación, ¿ya? Políticas de reparación. Estas políticas de reparación estuvieron vinculadas al informe RETIC, que salió en el año 91, creo, sí, el año 91, en el gobierno de Elwin, y el informe,
y el informe Walsh, ¿ya? El informe Rettig habla sobre las personas que fueron violentadas y asesinadas principalmente. Y el informe Walsh habla de las personas de este segundo tipo, que son las personas que fueron torturadas, ¿ya? Hubo ahí por primera vez, ya cerca del año 2000 y tanto, en 2005, en el gobierno de Lagos fue esto, en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Bachelet, no se tenía la cifra de cuántas personas habían sido torturadas, ya solamente se sabía la cifra APP de los asesinados, que la versión oficial es cerca de 2.900 y tanto, casi 3.000 personas, pero no se sabía cuántas personas, cuántos chilenos habían sido torturados. Y se hizo este informe Walsh para tener conocimiento de cómo había sido la tortura, quiénes habían sido torturados y para que el Estado les pudiera reparar en términos económicos. Entonces, una de las reparaciones es otorgar becas de estudio a los hijos de estas personas. ¿Me entienden? El informe Walsh estableció que al menos 40.000 personas habían sido torturadas, pero también hay muchas personas que por vergüenza y también por depresión, número uno, murieron, por lo tanto no quedaron registradas en este informe Walsh, o número dos, no querían en el Estado y no quisieron ir porque tampoco querían acceder a ningún beneficio porque estaban del, de del Estado. Jóvenes. Entonces, el trato es el siguiente. Nosotros, teniendo salud y vida, nos vamos a ver el próximo jueves 10 de septiembre, ¿ya? A un día de la simbólica, el 11 de septiembre. Y ahí vamos a terminar de ver este módulo, ¿ya? Entonces, la fecha de entrega de estas dos brevísimas actividades es el día viernes, 11 de septiembre, ¿ya? Tienen que entregar vía LIRMI, ¿ok? Y eso. ¿Alguna pregunta o duda? Voy a dejar de grabar. Si no hay pregunta o duda, se pueden yendo a dormir la siesta de las 11.